pasada nuestro hermano José María comenzó leyendo los primeros versículos del capítulo 27 del libro de Hechos. Nos habíamos quedado ahí, en el capítulo 27. Nuestro hermano leyó solamente los primeros versículos del 1 al 12, aunque luego en su exposición él abarcó prácticamente todo el capítulo 27. En esta mañana mi intención, hermanos, es que podamos llegar a los primeros versículos del capítulo 28, de versículo 1 hasta el versículo 10, pero el mensaje va a incluir también parte del capítulo 27. Porque en esta semana, mientras yo releía el pasaje, tanto el capítulo 27 como el capítulo 28, los primeros versículos del capítulo 28, me detenía en algunas características de este hombre, Pablo, de este hombre como siervo de Dios. Y el título del mensaje en esta mañana es 8 características de un siervo de Dios. Y de eso quiero hablar y quiero que hablemos en esta mañana. Y tal vez cuando vemos este título, 8 características del siervo de Dios, tal vez pueda haber alguno que piense, bueno, pues entonces el mensaje de hoy no tiene que ver conmigo, no es para mí, porque tiene que ver con los siervos de Dios. Yo soy un cristiano, pero no soy un siervo de Dios. Si tú piensas así, si tienes esa manera de pensar, quiero decirte que es una manera de pensar absolutamente equivocada. Porque un cristiano, hermanos, es alguien que reconoce a Dios no solamente como su creador, no solamente como su salvador, sino también como su Señor. Y decimos que Jesús es el Señor, ¿no? Y si Jesús es el Señor y es nuestro Señor, ¿nosotros qué somos? Sus siervos. Y si somos siervos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Servirle a Él. Entonces estamos llamados a servir al Señor. Así que un cristiano, por definición, es y debe ser un siervo de Dios. Y cuando hablamos de características de un siervo de Dios, estamos hablando también de características de un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano es alguien que no solamente cree en Dios, no solamente recibe a Dios como su creador, como su salvador, sino también como su Señor. Así que este mensaje que vamos a ver hoy en esta mañana es un mensaje que tiene que ver contigo, es un mensaje que tiene que ver con todos los que nos llamamos y consideramos cristianos. Amén. Y para situarnos un poco en el contexto de lo que habíamos estado viendo la semana pasada, en el contexto de este capítulo 27 y el principio del capítulo 28, recordar, hermanos, que Lucas nos está narrando este viaje que Pablo está haciendo a Roma. Y es el cuarto viaje que se recoge en el libro de Hechos del apóstol Pablo. Pero este viaje, como decía nuestro hermano José María la semana pasada, es un viaje muy distinto, es un viaje diferente. Los 3 primeros viajes que nos narra el libro de Hechos del apóstol Pablo son viajes misioneros. Son viajes cuyo objetivo y su propósito era llevar el evangelio y predicar el evangelio allí donde todavía no había llegado el evangelio y todavía no había sido predicado el evangelio. Sin embargo, este viaje, al menos en apariencia, no es un viaje que tenga que ver con misiones. Es un viaje que tiene un propósito diferente, por lo menos en apariencia. No es de carácter misionero, sino que, como decía nuestro hermano José María, es un viaje que tiene más bien un carácter judicial. El objetivo de este viaje era llevar a Pablo a Roma para que Pablo pudiera ser juzgado ante el tribunal de César. Pero al final, hermanos, este termina siendo un viaje misionero. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, porque ese era el propósito de Dios desde el principio. Decimos, bueno, este no es un viaje misionero, este no es un viaje como los primeros de Pablo, que Pablo diseña y que de alguna manera dice, vamos a ir a tal sitio, al otro sitio donde todavía no ha sido predicado el evangelio. Este es un viaje diferente, pero termina siendo un viaje misionero. En primer lugar, porque ese era el propósito de Dios desde el principio. Dios le había dicho a Pablo mucho tiempo antes, cuando todavía estaba en Éfeso, que le era necesario ir también a Roma. Y cuando estaba en Jerusalén y él ya estaba preso, el Señor se le aparece y le dice, no temas, Pedro, porque como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, también es necesario que des testimonio de mí en Roma. Entonces, hermanos, ese es el propósito. Ese es el propósito. Y vemos que en cada uno de los juicios, en cada una de las comparecencias que tiene Pablo, tanto en Jerusalén como en Cesarea, al final Pablo termina predicando el evangelio. El propósito de este viaje es un viaje en el cual, la verdadera razón, en el cual Pablo
tiene que ir a Roma para dar testimonio de Jesús en Roma. Y en segundo lugar, el viaje termina siendo un viaje misionero porque Pablo es un misionero. Pablo es un hombre con una misión. Y su misión es servir a Jesús y predicar a Jesús. Y donde quiera que él estuviera, y como he dicho antes, en cada uno de los juicios, cada vez que Pablo tiene una comparecencia, cada vez que Pablo tiene la oportunidad de estar delante de alguien, al final Pablo, en lugar de defenderse, lo que hace es predicar a Jesús y predicar el Evangelio. Entonces, es un viaje que en un principio tiene o desde el punto de vista humano, tiene un objetivo judicial, porque Pablo estaba preso, pero sobre todo, Pablo era un cristiano. Y Pablo era un cristiano en cualquier circunstancia. Las circunstancias, los lugares podían cambiar, pero su identidad y su propósito no cambiaban. Y Pablo está preso, pero la palabra del Señor no está presa, y el Evangelio no está preso. Y vamos a ver cómo al final termina siendo un viaje misionero. Y esta es la primera característica que yo veo en este pasaje de lo que es un verdadero siervo de Dios y de lo que es un verdadero cristiano. Y es que el verdadero cristiano lo es en todas partes y en todas circunstancias. Hay mucha gente que piensa, para mucha gente una cosa es la vida religiosa y otra cosa es la vida secular. Hay personas que se comportan de una manera en la iglesia y se comportan de otra manera muy diferente cuando están en sus casas, cuando están en sus trabajos, cuando están con sus amigos. Los domingos en la iglesia se comportan como cristianos, pero luego de lunes a sábado se comportan como incrédulos. Cuando están con sus esposas, con sus hijos, en sus trabajos, se comportan como incrédulos. Y la pregunta es, ¿son cristianos o son incrédulos? Esa es la pregunta. Porque para el cristiano no existe tal cosa como una vida secular y una vida religiosa. Para el cristiano solamente existe una vida, una nueva vida en Cristo, que hemos recibido a través de la obra de Jesús en la cruz y a través de un encuentro con el Señor. Y esa vida, hermanos, se ve y se tiene que ver en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el que es cristiano en la iglesia, pero es cristiano también en su casa, en el trato con su esposa. Es cristiano también en el trato con sus hijos. Es cristiano también como hijo en el trato con sus padres. Es cristiano cuando va al trabajo, en la relación con sus compañeros y en la relación con sus jefes. Y donde quiera que estemos, hermanos, tenemos que ser luz. Y donde quiera que estemos se tiene que ver el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida y que realmente somos cristianos. El otro día, hermanos, estaba en un semáforo y estaba esperando en el paso de cebra para cruzar al otro lado. Se lo estaba contando a Dorcas mientras veníamos para acá. Y enfrente estaba un hombre que iba a cruzar en el sentido contrario. Y la apariencia de este hombre era de un hombre joven. ¿Por qué? Porque iba vestido como una persona joven. Tenía sus pantalones vaqueros, su chaqueta de cuero, su chaqueta vaquera también, una camisa así pues juvenil, sus gafas de sol. Y parecía una persona joven, pero cuando se enciende el semáforo, el hombrecito en verde, y comenzamos a cruzar, y el hombre comienza a caminar, su forma de caminar no era de un hombre joven, era de un hombre, de un abuelete, de una persona mayor. Y la verdad es que lo que somos, hermanos, se ve. No podemos esconder lo que somos. Lo que somos se ve en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de andar. Y si somos cristianos, hermanos, eso se ve y se tiene que ver. No porque vengamos a la iglesia, no porque cuando estamos en la iglesia levantamos las manos y gritamos más que nadie. Se tiene que ver cuando estamos en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier lugar. Porque el cristiano lo es en todas partes. Y ese viaje es un viaje misionero, porque Pablo es misionero y es cristiano. Y donde quiera que está, él tiene que ser una luz. Y donde quiera que él esté, él sabe que tiene un llamado, que es predicar el Evangelio y anunciar a Jesús. Y esa es la primera característica que vemos. Pablo está preso y Pablo está en ese viaje que le va a llevar a Roma para ser juzgado. Pero Pablo no está fuera del propósito de Dios. Eso forma parte del propósito de Dios para su vida. Y Jesús se lo había dicho, es necesario que vayas a Roma. Pero ese viaje, hermanos, no va a ser un viaje fácil.
Va a ser un viaje en el cual se va a encontrar muchos problemas y es un viaje en el cual se va a ver inmerso en una gran tempestad. Dice Hechos capítulo 27, versículos 18 al 9, que siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente comenzaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y esta es la segunda cosa que yo veo y que podemos aprender de este pasaje de lo que es un siervo de Dios o las características de un verdadero cristiano. Y es que el cristiano o el siervo de Dios no está exento de las tormentas. Hay personas que piensan que por ser cristianos vamos a estar cubiertos y que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener tormentas. Pero no es la realidad. Dice el versículo 20 que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, o sea que estaban completamente perdidos, porque la forma de orientarse en aquel tiempo era por las estrellas, pero durante muchos días no pudieron ver ni sol ni estrellas, estaban perdidos, estaban desorientados, dice, y acosados por una tempestad no pequeña, o lo que es lo mismo, muy grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y dice, habíamos perdido. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Y Lucas se incluye entre los que habían perdido la esperanza de salvarse. Todos estaban pensando, de esta no salimos. Aquí, este barco se hunde, nosotros nos hundimos con el barco, la vida del barco acaba y nuestra vida también va a acabar en el fondo del mar. Y tú y yo, hermanos, a lo mejor nunca hemos estado en una tormenta así, en alta mar, pero sí hemos pasado tormentas en nuestra vida. Seguro. Y si no, seguro que sí. Y además vamos a pasar más tormentas seguramente. Tormentas en nuestra vida. Situaciones en las que nos sentimos en medio de la oscuridad, donde no podemos ver la luz por ningún sitio, donde nos sentimos completamente desorientados, no sabemos qué está pasando, no sabemos si es el diablo que nos está zarandeando, no sabemos si es Dios que nos está probando, pero estamos ahí, estamos en medio de una tormenta y a veces, hermanos, la tormenta puede ser tan fuerte que podemos perder la esperanza, podemos llegar a perder la esperanza de que eso amaine, la esperanza de que esa situación se arregle, la esperanza de poder volver a ver la luz de nuevo. Pero, hermanos, aunque parezca que no hay esperanza, hay esperanza. Siempre hay esperanza para el cristiano. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Pasamos tormenta, pero el Señor está con nosotros. La diferencia entre la vida de un cristiano y un no cristiano no es que el no cristiano pasa tormentas y el cristiano no. La diferencia es que el Señor está con nosotros en la tormenta. Y el cristiano nunca pasa la tormenta solo. Y la tormenta puede ser muy grande, pero nunca va a ser más grande que el Señor. La tormenta puede ser muy grande, pero nuestra vida no se va a hundir porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos sostiene. Y la mano del Señor es poderosa para sostenernos y para levantarnos y para sacarnos de cualquier situación. Y por eso, aún, hermanos, en medio de la tormenta, el cristiano puede tener esperanza. Y el cristiano puede tener buen ánimo aún en medio de la tormenta. Y fíjate, Pablo habla en el versículo 22 y dice, os exhorto a tener buen ánimo. Todos están desanimados, todos están sin esperanza, han perdido la esperanza de sobrevivir, pero Pablo se levanta en medio de todo ese grupo de personas y dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo dice esto, os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? No porque la tormenta esté amainando. La tormenta no se está calmando, la tormenta sigue ahí y sigue furiosa. Las circunstancias no están cambiando. El buen ánimo que Pablo les insta a tener no está basado en las circunstancias. Está basado en lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me gusta, hermanos. Me gusta porque Pablo tiene claro estas dos cosas. Pablo sabe de quién es. Ha estado conmigo el ángel de quien soy. Pablo tiene muy claro de quién es. Yo soy de Dios. Yo soy del Señor. Él pertenece a Dios. Y él sabe muy bien lo que está haciendo. Él está sirviendo a Dios.
Él sabe quién es y Él conoce, Él sabe a quién está sirviendo. Está sirviendo a Dios. Y esta, hermanos, es la tercera característica que yo veo aquí de un siervo de Dios, de un verdadero cristiano. El cristiano y el siervo de Dios es alguien que conoce a Dios, que sabe de quién es y que sabe a quién sirve. Y estas dos cosas, hermanos, son una gran seguridad en nuestra vida. Y son siempre y pueden ser siempre una buena brújula cuando nos encontremos en cualquier tempestad y en cualquier tormenta. Porque si tú sabes de quién eres, si tú sabes que tú eres del Señor, que tú eres suyo porque Él te compró no a cualquier precio, sino al precio de la sangre de su Hijo que vertió en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, tú sabes o debes saber que tú no estás en las manos de un azar caprichoso. Tú no estás en las manos de una tormenta por muy grande que sea. Tú no estás en las manos de ningún hombre, ni en las manos de ninguna autoridad espiritual. Tu vida está en las manos de un Dios que te ama. Tu vida está en las manos de un Dios soberano que está sentado en su trono y que tiene todo el poder. Y que Él gobierna sobre toda situación y sobre toda circunstancia que se pueda producir en tu vida, hermanos. Y si tú sabes de quién eres y a quién sirves, sabes que Dios puede hacer cualquier cosa. Y que aun aquello que ha sido diseñado por el enemigo para destruirte, Dios puede usarlo para bendecirte, para edificarte y para cumplir su propósito en tu vida, hermanos. Spurgeon decía que el pueblo de Dios ha descubierto siempre lo mejor de Dios en las peores circunstancias. Y Dios hace eso. Las mejores lecciones en nuestra vida, los mejores descubrimientos acerca de Dios, siempre, hermanos, siempre las obtenemos en las peores circunstancias, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Y Pablo dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, no tengas temor. Es necesario que comparezcas ante César. Esto es lo que dice el ángel. Pero el ángel no le está diciendo nada nuevo. Esto que le dice el ángel de es necesario que comparezcas ante César, es algo que Dios ya le había dicho a Pablo en repetidas ocasiones. Pablo tenía esta promesa de parte de Dios de que iba a llegar a Roma, de que iba a ir a Roma, y lo que el ángel le está haciendo no es darle una nueva información, está recordándole lo que Dios ya le ha dicho, lo que Dios ya le había hablado y que él ya había escuchado. Y esta, hermanos, es la cuarta característica de un siervo de Dios y de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano y el siervo de Dios es alguien que oye la palabra de Dios. Y que no solamente oye, sino que escucha lo que Dios tiene que decirle. Hermanos, hermanas, la mayoría de las veces que tú y yo nos vemos envueltos en tormentas, lo que tenemos que hacer es simplemente recordar lo que Dios ya nos ha dicho. Simplemente. Lo que Él ya nos ha dicho antes. ¿Y si Dios no me ha dicho nada? Lo más probable no es que Dios no te haya dicho nada, es que tú no has querido escuchar. Si Dios no te habla, hermanos, hermana, hermano, si Dios no te habla, no es porque Él no quiere hablarte, es porque tú no quieres escucharle. Y tal vez tú dices, ¿cómo que no? Yo sí quiero escucharle. ¿De verdad? ¿De verdad quieres escucharlo? ¿En serio? ¿Cuánto te expones a su palabra? ¿Cuánto lees este libro? ¿Cuánto lo haces? Más aún, ¿cómo lo haces? Porque a lo mejor lees la Biblia, pero ¿cómo la lees, hermano? ¿Con prisas? ¿Por cumplir? ¿Rápidamente? ¿Como el que lee un libro? ¿O como el que está leyendo la hojita del calendario mientras está desayunando, mientras está haciendo cualquier otra cosa? Hermano y hermana, si tú te expones a la palabra de Dios y lo haces de la manera adecuada, yo te aseguro que Dios te habla. Porque Dios quiere hablarte. Y su palabra no solamente va a dirigir tu vida, no solamente va a ser luz en tu caminar, sino que va a ser lo que te va a sostener en los tiempos de tormenta y en los tiempos de tempestad. Por eso, hermanos, cada mañana
Cada mañana necesitamos venir a su palabra. Y cada mañana necesitamos escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra y apuntar en nuestro cuaderno aquellas cosas que Dios nos habla y poner la fecha. 25 de abril del 2024. El Señor me ha hablado con este versículo y el Señor me ha dicho esto a mi vida. Y apuntarlo. Y cuando venga la tormenta, toma de nuevo tu cuaderno. Toma el cuaderno. Abre el cuaderno y recuerda lo que el Señor ya te ha dicho. Y las promesas que el Señor te ha dado. Y eso, hermanos, su palabra, no cosas nuevas, sino lo que ya te ha hablado va a ser lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino cuando todo se oscurezca, cuando no veas estrellas, cuando no hay sol, cuando te sientas perdido. Eso va a ser una luz, una lámpara a tus pies, una lumbrera a tu camino. Y su palabra te va a orientar en medio de la oscuridad, te va a decir dónde estás, te va a guiar y va a ser la roca sobre la cual nuestra vida va a estar firme y va a estar segura en medio de la tormenta. El ángel simplemente le recuerda a Pablo lo que Jesús ya le había dicho y las promesas que el Señor ya le había dado. Dice, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y eso también muestra algo, como nos decía nuestro hermano José María la semana pasada, que es que Pablo todo este tiempo había estado orando. El Señor te ha concedido los que navegan contigo. Y esta es la quinta característica de un siervo de Dios. El siervo de Dios es y debe ser alguien que ora, que sabe lo que es estar sobre sus rodillas, que sabe lo que es tener comunión con Dios, que sabe el poder que hay en la oración, que sabe que hay un Dios en los cielos que escucha, pero que no solamente escucha, sino que responde a la oración de sus hijos. Y Pablo está orando todos estos días donde han estado en medio de la tormenta. Pablo ha estado orando y no ha estado orando solamente por él. No ha estado orando solamente por Lucas y Aristarco, que eran sus compañeros que iban acompañándolo. No solamente estaba orando por los creyentes, estaba orando por todos los que están en el barco, por las 276 personas que navegan en ese barco en medio de esa furiosa tempestad, por los marineros, por los soldados, por el resto de presos. Y Dios le dice, te he concedido tu petición. Te he escuchado, Pablo. Y te concedo a todos los que navegan contigo. Y hermanos, la comunión con Dios y la oración debe formar parte de nuestra vida como cristianos. Un cristiano que no ora es una contradicción. ¿Por qué? Porque Cristo vino a reconciliarnos con Dios para que pudiéramos tener comunión con Dios. Y tenemos comunión con Dios a través de su palabra. Y tenemos comunión con Dios a través de la oración. Debemos, hermanos, orar. La Escritura continuamente nos insta a orar, hermanos. Hay multitud de pasajes donde se nos insta a los creyentes a orar y a orar sin cesar. Y la iglesia, de Hechos, hemos visto que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, hermanos. La oración. Billy Graham decía, debemos orar en tiempos de adversidad para que no seamos infieles e incrédulos. Debemos orar en tiempos de prosperidad para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro, no sea que nos volvamos temerosos y dudosos. Debemos orar en tiempos de seguridad para no volvernos autosuficientes. Debemos orar en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. Spurgeon enseñaba a sus alumnos, él tenía una escuela de ministros, donde allí iban personas jóvenes que querían prepararse para el ministerio, para predicar el evangelio, y él les decía, hermanos, os ruego que seáis hombres de oración. Lo más importante, os ruego que seáis hombres de oración. Tal vez no tengáis muchos talentos y tal vez nunca vais a tener muchos talentos, pero si abundáis en la intercesión lo haréis bastante bien. Si oráis, lo vais a hacer bastante bien. Y en nuestro servicio a Dios, él decía Spurgeon, que si no tenemos tiempo para orar, vamos a perder el tiempo en todo lo demás.
en todo lo demás. Y Pablo era un hombre de oración. Y mientras todos estaban ocupados y esforzándose por salvar su vida en sus propias fuerzas, ¿qué hacía Pablo? Pablo oraba y echaba mano no de su fuerza, sino de la fuerza del Señor. Y fue la fuerza del Señor y la respuesta a la oración de Pablo la que salvó la vida, no solamente su vida, sino la salvó la vida de todos. Y Dios dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios. Y aquí tenemos la sexta característica de un siervo de Dios. Un siervo de Dios es alguien que confía en Dios. Que confía en Dios. Pablo dice, yo confío en Dios. ¿Dónde estaba la confianza de Pablo? La confianza de Pablo no estaba en que las cosas cambiaran. La confianza de Pablo no estaba en que la tormenta amainara, no estaba en la fortaleza del barco. Era un barco grande. La confianza de Pablo no estaba en que el barco pudiera aguantar los golpes de la mar. La confianza de Pablo no estaba en la pericia o en la experiencia de los marineros. Pablo confía en una cosa y en una sola cosa. Pablo dice, yo confío en Dios. En Dios. Hermanos, hay una diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. No es lo mismo. Hay mucha gente que cree en Dios o dice creer en Dios, pero su confianza no está en Dios. Su confianza está en otras cosas. Creer en Dios es un buen punto de partida, porque si no crees en Dios, no vas a confiar en Dios. Pero no es suficiente. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. No tiene mucho mérito creer en Dios. Lo verdaderamente importante y lo que marca la diferencia no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y poner nuestra confianza en el Señor. Creer que lo que Dios dice es verdad. Poner nuestra confianza en Él. Confiar en su palabra. Confiar en sus promesas. Y Pablo dice, yo confío en Dios que va a ser así como Él me ha dicho. La pregunta es, ¿en quién confías tú? ¿Confías tú en Dios? ¿Confías en lo que Él te ha dicho? ¿Confías en lo que Jesús te ha dicho? ¿Confías en las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra? ¿En qué confías tú? Hermano y hermana, cuando te encuentres en las tormentas, en la tempestad de esta vida, recuerda que no es nada extraño. Recuerda lo que el Señor dijo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, espera tormentas, espera aflicción, espera momentos difíciles. Pero Jesús dijo algo más. Jesús dijo, confiar, porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo confiar. Jesús dice confía. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pablo dijo yo confío en Dios. Y confío que será como Él me ha dicho. Y hermanos, ninguno de las 276 personas que estaban en el barco perecieron. El Señor le dijo, ninguno va a perecer. Y ninguno pereció. Nos vamos a dar cuenta. Si leemos, nos damos cuenta, si lees el capítulo 27, te animo a que lo hagas en tu casa, te vas a dar cuenta de que todo ocurre exactamente como Dios le dijo a Pablo que iba a ocurrir. El barco se iba a perder, la mercancía se iba a perder, pero ninguna vida se iba a perder. Y finalmente iban a tener que dar en una isla y finalmente terminaron en una isla. Y hermanos, si confiamos en Dios, nuestra fe no va a ser defraudada. La fe de Pablo no fue defraudada. Y esto nos muestra algo, que Dios es confiable. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en lo que Él nos dice. Podemos confiar en sus promesas, porque Dios cumple lo que dice. Mira, para ti y para mí, para el hombre una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y hay muchas veces que decimos y no hacemos. Y hay muchas veces que decimos que vamos a hacer y no hacemos. Pero para Dios, decir y hacer es lo mismo. Si Dios dice que va a hacer algo, ya tenemos la seguridad de que lo va a hacer. Porque Él es fiel a su palabra. Y Él es fiel a sus promesas. Pablo dice, yo confío en Dios, hermanos. Confía en el Señor. En todo tiempo, en toda circunstancia, confía en el Señor. Dice Isaías 26:4, confiad en el Señor perpetuamente, siempre. Cuando sale el sol y cuando hay tormenta, confía en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza. Y
Cuando llega el capítulo 28, versículo 1, vemos que Dios cumple su palabra. Dice, y estando ya a salvo, capítulo 28, versículo 1, los 276 hombres ya están a salvo. Supimos que la isla se llamaba Malta. Y hay un mapa, no sé si está puesto, si lo van a poner, ¿veis? Ellos estaban en Creta, donde hay un puntito rojo abajo. ¿Veis un barquito que va por ahí? Y veis una lupa, ahí está Malta. Cerca al sur de Sicilia, hasta ahí llegan, hasta esa isla, y dice que los naturales nos trataron con no poca humanidad, que es lo mismo que decir con una gran humanidad, porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahí llegan, y llegan todos, los 276, algunos nadando, otros echando manos de maderas y de cosas que iban flotando, pero al final todos llegaron, todos se salvaron y están empapados, han llegado a tierra nadando y seguía lloviendo y hacía frío y los habitantes del lugar los acogieron, los llevaron a un lugar donde pudieran refugiarse de la lluvia y encendieron una fogata para que pudieran calentarse y para que pudieran secarse. Y dice el versículo 3 que entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y aquí, en este versículo 3, hermanos, vemos dos características más de un siervo de Dios. En primer lugar, en lo que Pablo hace. Mira, si había algo que había quedado claro durante este viaje y durante la tormenta, es que Pablo era un hombre de Dios. Eso había quedado absolutamente claro. Era un hombre a través del cual Dios había hablado claramente de la tribulación. Era un hombre que había infundido aliento a todos, que cuando todos habían perdido la esperanza, Él les dio la esperanza. Y vemos, si lees el capítulo 27, te vas a dar cuenta de que hay momentos en el que Pablo toma la rienda del asunto y les dice a los marineros y a la gente lo que tiene que hacer. Y todo lo que Él dijo de parte de Dios que iba a ocurrir se cumplió al pie de la letra. Así que no había ninguna duda para ninguno de que Pablo era un hombre de Dios. El estatus de Pablo delante de los marineros durante la tormenta y delante de los marineros, delante de los soldados, delante de los demás presos, el estatus de Pablo había subido. Ya no era un preso más, era un hombre de Dios. No había duda. Y llegan a tierra y los lugareños encienden un fuego y para que el fuego no se apague, ¿qué necesita? Combustible. Se necesita leña. ¿Y quién se levanta a recoger leña y traer leña para que el fuego no se apague? Pablo. Podía haber dicho, aquí hay más casi 300 personas, más de 276 personas más los lugareños. Que vaya otro. Yo soy el siervo de Dios. Que se levante otro. Pero no. ¿Y qué veo yo aquí, hermanos? Lo que yo veo aquí es la humildad de Pablo. Y esta es y debe ser una característica del cristiano, y es y debe ser una característica del siervo de Dios. El siervo de Dios es y debe ser humilde. ¿Y qué es la humildad, hermanos? La humildad, en primer lugar, os voy a decir lo que no es la humildad. La humildad no es tener una mala opinión de sí mismo. Algunos piensan que la humildad es tener una mala opinión de sí mismo. No, yo soy miserable, no sirvo para nada. Eso no es humildad. La humildad no es tener una mala opinión de sí mismo. Mira, Jesús no tenía ninguna mala opinión de sí mismo. ¿Tú piensas que Jesús tenía mala opinión de sí mismo? Pero no ha habido un hombre más humilde que haya pisado esta tierra que Jesús. La humildad no es pensar menos de nosotros. La humildad es pensar menos en nosotros. Eso es humildad. Una persona humilde es una persona que no está enfocada en sí mismo. Es una persona que no está enfocada en sus necesidades, en lo que él quiere. Es una persona que está enfocada en los demás, en las necesidades de los demás y en lo que él quiere. Y Jesús fue la persona más humilde que ha pisado esta tierra, porque la persona más desinteresada que ha pisado esta tierra. Jesús vivió una vida enfocada no en sí mismo, sino enfocada en los demás. Y hermanos, una vida enfocada en nosotros mismos es incompatible con una vida de servicio al Señor. Es incompatible. Marcos capítulo 10, versículo 35.
versículo 45, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está hablando Jesús. Él es el Señor de todas las cosas. Y Él, siendo el primero, vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y para servir dando su vida por muchos. ¿Qué te hace pensar a ti que tú estás aquí para ser servido? Estamos aquí para servir. Todos. Estamos para servir a Dios. Y no podemos servir a Dios si no servimos a los hermanos, porque ahí luego está el que dice, sí, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un siervo de Dios. Pero eso de esforzarme o de estar o trabajar, no, yo a Dios. Es que no puedes servir a Dios si no sirves a tu hermano. Es que la forma de servir a Dios es servirnos unos a otros. Y servimos a Dios mientras estamos sirviendo unos a otros. Y yo estoy aquí para servirte a ti. Y yo estoy aquí para servirte y tú estás para servir a otros y para servirme a mí. No estamos aquí como señores, estamos como siervos, porque hay un solo Señor en la iglesia. Uno solo. Solo hay un Señor en la iglesia, Jesús. Y Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 44 dice, el que a vosotros quiere ser el primero, será el siervo de todos. Así que Pablo no espera a que los demás hagan el trabajo, sino que se levanta a servir, porque el siervo de Dios sirve. Sirve. El cristiano sirve, y si no sirve, no sirve. No sirve, no vale. No está haciendo lo que tiene que hacer. Así que Pablo está mojado, tiene frío, pero se levanta del fuego y va a buscar ramas secas para alimentar el fuego y para que este no se apague. Y dice el versículo 3, que las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo es atacado por una víbora. Hermanos, había en torno a 300 personas en ese lugar. Piénsalo. Había unas 300 personas en ese lugar y le tiene que picar a Pablo. A él, precisamente, al que está sirviendo. Y nos ponemos en los zapatos de Pablo y podríamos decir, pero vamos a ver, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿cómo que a mí me tiene que picar a mí? Si me llego a quedar tranquilamente sentado y que otro hubiera ido por las ramas, no me pasa esto. Si no me hubiera levantado a servir, no me pasa. Y es verdad, hermanos, es la realidad. Porque otra característica del servicio de Dios es que si tú sirves al Señor, vas a experimentar ataques que otros no van a experimentar. Esta es la octava característica y última característica que quiero que veamos. El siervo de Dios sufre ataques. Déjame decirte algo. Cuando tú sirves al Señor, es cuando más ataques de serpiente vas a experimentar. No de serpientes literales, pero sí de la serpiente antigua, la cual es el diablo y Satanás, como dice el libro de Apocalipsis. Cuando sirves al Señor, te vas a dar cuenta que vas a tener que enfrentar problemas alrededor de ti que tal vez nunca has tenido que enfrentar. Nunca te has visto en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces al Señor, dice la Escritura que somos trasladados de la potestad del diablo a Dios. De la oscuridad de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y entonces tú vas a entrar, dejas de servir al diablo, comienzas a servir al Señor y entras en un conflicto espiritual. Y estamos inmersos, hermanos, en medio de una batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y vas a estar en esa batalla, y en una batalla, hermanos, experimentas ataques del enemigo. Y si servimos al Señor, vamos a experimentar ataques. Y la serpiente te va a atacar, y la serpiente va a intentar dañarte y va a intentar destruirte. Pero como vamos a ver más adelante en este pasaje, la serpiente ya no tiene poder sobre ti. No tiene poder, hermanos. No te puede dañar. Te puede asustar, pero si estás en el Señor, no te puede dañar. ¿Por qué? Porque ahora eres de Dios. Ahora eres del Señor. Y recuerda, tienes que saber esto, tienes que saber de quién eres, tienes que saber a quién estás sirviendo. Y la serpiente no te puede tocar, no te puede dañar, no te puede tocar sin el consentimiento de Dios. No lo puede hacer.
te puede asustar, pero no te puede tocar, porque eres del Señor. Entonces, cuando comienzas a servir, el primer ataque que puedes tener es un ataque de la serpiente, de Satanás. Y esos ataques a veces son fáciles de identificar. Pero fíjate el siguiente ataque que experimenta Pablo, porque Pablo experimenta varios ataques en estos versículos. Dice el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Los serpientes ven a Pablo, que están con las ramas, echan las ramas y ven cómo la serpiente muerde a Pablo, se queda ahí colgando. Y los naturales ven esto y no creen que Pablo va a morir. Están seguros de que Pablo va a morir, porque saben que es una serpiente venenosa y que el veneno de esa serpiente mata. Están esperando, están ahí, esperando ver cómo Pablo se hincha y cae muerto y queda sin vida. Pero mientras esperan, ellos empiezan a pensar y empiezan a hablar entre ellos y empiezan a sacar sus deducciones y empiezan a decir, este hombre ciertamente es un homicida, es un pecador. Sabe que Pablo está preso. Dice, ha podido salvar su vida del mar, pero la justicia no le deja vivir. Y habiendo escapado del mar, la serpiente lo ha atrapado y la serpiente lo va a matar. Si hay alguien, hermanos, en ese lugar que tiene menos culpa es Pablo. Sí, está preso, pero Pablo es un preso sin condena porque no tiene cargos. No tienen cargos contra Pablo, es una persona inocente, está ahí. Sin embargo, ¿de quién hablan mal? De Pablo. De Pablo. Y cuando estás sirviendo a Dios, una de las cosas que va a ocurrir en tu vida es que la gente va a hablar mal de ti. Van a comenzar a hablar mal de ti. Y te van a criticar por lo que haces y por lo que no haces. Si estás sirviendo a Dios y si eres cristiano, van a hablar mal de ti. Pero si hablan mal de ti, mientras sirves a Dios, no te preocupes. No te preocupes. No debe preocuparnos. ¿Por qué? Porque del Señor también hablaron mal. Jesús dijo en Juan capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Y en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, hermano, hermana, si hablan mal contra ti, siempre que sea mintiendo, si no es mintiendo, si hablan mal contra ti y es verdad, mira, ponte delante del Señor, arrepiéntete. Confiesa tus pecados delante del Señor y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero si están hablando mal porque estás sirviendo al Señor y están diciendo cosas que no son verdad, no te preocupes. Alégrate. Eres bienaventurado porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. No te preocupes por lo que la gente diga. No sirvas a los hombres, sirve a Dios. No intentes agradar a los hombres, agrada a Dios. Pablo dice, si yo todavía procurara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero una de las características del siervo de Dios es que el siervo de Dios no busca agradar a los hombres, busca agradar a uno solo. Confía en uno solo, busca agradar a uno solo, que es el Señor. Así que forma parte del servicio de Dios también que hablen mal contra ti. Y el tercer ataque, hermanos, es el peor de todos. Para mí, probablemente es el peor de todos. Versículo 5 y 6 dice, pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció y ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Sabes cuál es el tercer ataque? El tercer ataque es que hablan bien de ti. Y creo que eso, si no tenemos cuidado, puede ser mucho más peligroso que hablen mal de ti. Porque tu corazón puede comenzar a llenarse de orgullo, puede comenzar a envanecerse. Cuando la gente comienza a hablar bien de ti, comienza a halagarte, es muy fácil comenzar a creer que eres mucho más de lo que eres. Y es fácil confundirse y comenzar a pensar que somos nosotros, que es nuestra capacidad, que es nuestro esfuerzo lo que marca la diferencia y perder la perspectiva correcta. La perspectiva que tenía Pablo cuando escribe en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, donde dice, no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios. Pablo, dice, no es que seamos competentes. O sea, no es mi capacidad, no es mi elocuencia, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento. No es que nosotros seamos competentes a la hora de hacer la obra de Dios. Nuestra competencia viene de Dios. Porque es la obra de Dios. ¿Quién puede hacer la obra de Dios? Dios. Y es Dios a través de nosotros el que hace su obra. No somos competentes. Y eso es otro tipo de ataque más sutil, pero mucho más peligroso que podemos experimentar cuando estamos sirviendo, cuando la gente se te acerca, y tenemos que tener cuidado, y te comienza a hablarte y a halagarte. Alguien dijo que cuando el diablo endulza tu oído, ten cuidado, porque no es miel, es veneno. Es veneno. Entonces la gente se acerca y comienza a decir, oh, qué bien cantas, hermano, me gusta cómo canta, me gusta cómo predica, me gusta cómo Dios te usa. Si eso ocurre, sí, hermano, eso es. Amén, gloria a Dios. De eso se trata, es Dios. Es Dios usándome, no soy yo. Es Dios usándonos. Somos instrumentos absolutamente inútiles, pero Dios nos toma en sus manos y nos quiere usar y nos usa. Y puede que lleguemos a ser útiles, pero solamente porque estamos en las manos del Señor. Y el Señor lo hace, pero no para nuestra gloria, sino para su gloria. Gloria a Dios, hermano. Me alegro. Me anima que el Señor te haya bendecido a través de mi canción o a través de mi predicación. Me anima. Gracias por decirme que el Señor te ha bendecido. Me anima. Pero, gloria al Señor. No soy yo. Es Dios. Es el Señor. Alguien dijo que el halago es como un chicle. Tiene que ser como un chicle. Vale, mastica. Toma el sabor, pero tíralo pronto. No te lo comas porque no te alimenta. No te alimenta. Entonces, hermanos, vemos estas 8 características. Y dice el versículo 7 y al 10, dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. ¿Y qué hizo Pablo? Oró. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hermanos, vemos a Pablo allí en Malta, en esa isla, atendiendo a las personas, orando por las personas, sanando a los enfermos. Y aunque Lucas no lo menciona específicamente, hermanos, me cuesta creer, conociendo a Pablo, que Pablo estuviera orando por las personas, que el poder de Dios se estuviera manifestando en ese lugar y que Pablo no les predicara el evangelio y les anunciara a Jesús a esas personas. Me cuesta creer. Seguro, estoy convencido de que Pablo les predicó. Estuvo allí casi 3 meses. En esos 3 meses Pablo predicó a Jesús, seguro. ¿Y cómo llegó allí Pablo? Por medio de una tormenta. Y como decíamos antes, los cristianos no estamos exentos de tormentas, pero tenemos que saber que Dios usa las tormentas para cumplir su propósito. Y los propósitos de Dios son múltiples y hay diferentes tipos de tormentas. Hay tormentas instructivas, donde lo que Dios quiere hacer es enseñarnos cosas que no podríamos aprender en medio de un mar en calma. Dios quiere enseñarnos cosas acerca de nosotros y acerca de Él que solamente podemos aprenderlas en las tormentas. Y hay tormentas que Dios usa y que Dios permite en nuestra vida para enseñarnos, simplemente. Hay tormentas que son correctivas también, como Jonás, ¿os acordáis? Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios y Dios levanta una tormenta para reconducirlo a su voluntad. Y a veces puede haber tormentas así en nuestra vida. Estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos lejos de su voluntad, estamos siendo desobedientes y Dios nos ama tanto que nos envía una tormenta para reconducirnos a Él de nuevo. Y hay otro tipo de tormenta. Esta tormenta concretamente que experimenta Pablo es una tormenta directiva. Es una tormenta por medio de la cual Dios está dirigiendo los pasos de Pablo. Y es una tormenta dirigida por Dios. Porque Pablo no iba a Malta. ¿Dónde iba Pablo? Pablo iba a Roma. Pero Dios cambió los planes de Pablo.
Dios cambió sus planes. En la mente de ninguno de los que estaban en el barco, ni de los soldados, ni de los presos, ni de Pablo, estaba esta parada. Y a veces Dios te dice dónde quiere llevarte, pero no te va diciendo las escalas, dónde vas a parar, mientras Dios te lleva allí, ¿no? Ninguno estaba en eso. Pablo había apelado a César y Pablo sabía que por apelar a César tenía que ir a Roma, pero no tenía la menor idea de que iba a parar en esa isla. Pero atravesó una tormenta. Y cuando tú estás en una tormenta, tú no decides para dónde vas. No lo decides. Porque es algo tan grande que estás a merced del viento, donde te lleve. Y esa tormenta le llevó a esa isla. Y a veces, hermanos, y estoy terminando, va a haber cosas en nuestra vida que son más grandes que nuestra fuerza, más grandes que nuestra capacidad. Y son cosas que Dios va a usar para llevarte, no necesariamente donde tú quieres ir, no necesariamente donde tú quieras estar, sino donde Dios quiere llevarte y donde Dios quiere que tú estés para que le sirvas ahí en ese lugar, para usarte en ese lugar. Y en esa isla había un hombre, una familia, y había una gran cantidad de personas que necesitaban escuchar y experimentar el poder de Dios y el poder del Evangelio de Jesús. Y Dios usó la tormenta para poner a Pablo donde Él quería que estuviese. Y Dios va a usar tormentas, hermanos, en nuestra vida para usarte y para usarnos allí donde Él quiere usarnos. Así que, hermanos, sirvamos a Dios. Seamos siervos del Señor. Dejémonos usar por Él, porque ese es su propósito y esa es la voluntad para cada una de nuestras vidas. Y, hermanos, en esta semana, dejémonos usar por el Señor. Donde el Señor nos lleve, déjate usar por Él. Y en esta semana, toma estas 8 características y medita, piensa, examina tu vida a la luz de estas características que encontramos en la Biblia y en la vida de Pablo, que son características de un siervo de Dios, son características de un verdadero cristiano y son características que deben verse también en nuestra vida. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes